Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial de Maquiavelo. En este vídeo ofrezco algunas reflexiones, comentarios sobre los aspectos principales del pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Como se sabe, es un filósofo, pensador político del Renacimiento italiano, de Florencia. Ciertamente dejó una producción escrita muy importante. Su obra principal es El Príncipe, pero también escribió escritos políticos y otras obras. También era un estudioso de la antigüedad griega y latina, especialmente, y era un hombre dedicado al estudio, aparte de su actividad política, como embajador, que lo fue, etc. Si hubiera que hacer un mapa conceptual de su pensamiento político, pues cabría decir que para Maquiavelo el Estado tiene que estar ordenado, porque es necesario imponer la ley y el orden en el interior del Estado para que no se extienda el caos. Y las leyes para él no afectan al gobernante. El gobernante está por encima de las leyes, podríamos decir. Y también considera que el Estado moderno que estaba surgiendo precisamente en el Renacimiento, sobre 1500 aproximadamente, que era cuando vivía Maquiavelo también, tiene que estar unido. Un Estado fuerte y unido impide que otros países puedan conquistar y saquear sus territorios. Ciertamente la Italia de su tiempo, de 1495, 1500, 1510, 1520, etc., era un Estado italiano dividido, que no existía como tal Estado. Era una serie de ciudades-estado, como Florencia, como Venecia y otras, y había una lucha continua, unas guerras continuas por conseguir más poder, más territorios, etc. Por otra parte, para Nicolás Maquiavelo, el príncipe, el gobernante, debe ser astuto para mantenerse en el poder, principalmente, ya que el gobernante tiene que ser calculador, tanto en relación con su población como con los demás estados. Además, en el cálculo del gobernante, del príncipe, del rey, no intervienen cuestiones morales, según Maquiavelo, ya que solo los medios que sean necesarios deben ser utilizados para alcanzar y mantenerse en el poder. En cuanto al gobernante o príncipe o rey, según Maquiavelo debe ser fuerte para imponer el orden interior y estar protegido de agresiones externas, y considera que hay que recurrir a la violencia siempre que sea necesario por parte del gobernante, del príncipe. El pueblo, desde la perspectiva maquiaveliana, tiende a ser violento, pero fácil de engañar, y se le puede dominar de dos formas: o bien mediante castigos ejemplares para lograr que teman y obedezcan al príncipe, o bien mediante actos hipócritas y calculados para lograr su adhesión. En cualquier caso, es verdad que se le ha adjudicado la idea de que el fin justifica los medios, algo que él no llegó a decir exactamente, pero sí es verdad que eso se deduce de su filosofía política y de lo que acabo de explicar. Por otra parte, también es verdad que Maquiavelo quería una república, siguiendo el modelo de la República Romana, que él había leído y estudiado con muchísima atención, y Maquiavelo tomó como punto de partida y referencia la propia realidad, en lugar de teorizar o basarse en concepciones abstractas. Tradicionalmente, el teórico político era normativo, disertaba sobre cómo debía ser el gobernante y establecía, por tanto, el deber, la norma, el deber ser. En cambio, Maquiavelo se interesó fundamentalmente por lo que ocurría en la realidad, y en ese sentido quería observar muy bien la propia realidad, y su punto de vista, por tanto, es descriptivo. Lo que los hombres generalmente hacen, cómo se comportan, etc. Él tenía una actividad como embajador, diríamos, muy extensa, muy continua, y realmente de esa actividad como embajador, como político de Florencia, extrajo muchas conclusiones psicológicas de cómo eran las personas, de cómo eran los políticos, de cómo eran las luchas de poder, etcétera, etcétera. En cuanto a los fines y medios, en la filosofía política de Maquiavelo, cabe afirmar que era partidario de un Estado ordenado y unido, dirigido por un gobernante fuerte, capaz de imponer su voluntad al pueblo. El orden supone que tiene que haber ausencia de violencia, ya que tiene que haber un cumplimiento de las leyes, y es esencial para que el conjunto de la ciudadanía pueda desarrollar sus obligaciones y quehaceres. Sin embargo, Maquiavelo está totalmente convencido de que el ser humano tiene tendencia a la maldad y a infringir las leyes, por lo que la función de los gobernantes consiste en evitar que los ciudadanos cometan estos excesos. En cuanto a la unión del Estado, para él es prioritaria, básicamente para evitar que sea invadido y expoliado por fuerzas extranjeras o ejércitos extranjeros, algo que era muy común
en su época. La desunión, por ejemplo, en feudos o en poblaciones, que era la situación de Italia en el momento en que Maquiavelo elabora sus reflexiones, genera indudablemente debilidad política y debilidad en el ámbito social. Maquiavelo era, por tanto, partidario del establecimiento de un ejército profesional formado por los propios ciudadanos, podríamos decir, y no, como era costumbre en esa época, por mercenarios extranjeros que van a la guerra por propio interés personal, simplemente porque cobran un cierto dinero. El gobernante, por otra parte, para Maquiavelo, tiene que lograr un Estado ordenado y unido y puede emplear cualquier medio que considere apropiado o que esté a su alcance. Para Maquiavelo todo está justificado si sirve para conseguir el objetivo. En cuanto a la esfera política, frente a la esfera moral, pues para Maquiavelo son dos esferas completamente diferentes, la moral y la política, y no se pueden conjuntar o no se pueden integrar. De esta manera, para garantizar un Estado donde reine el orden, considera Maquiavelo que el gobernante a veces tiene que mostrarse cruel, aunque también hay que decir que Maquiavelo es partidario del mal menor, y un gobernante que pueda ser bondadoso, pues tendrá un Estado donde imperará la ley del más fuerte. Pero si eso no es, diríamos, suficiente, pues el príncipe podrá emplear la fuerza en algunos casos y podrá imponer el orden y promover así la prosperidad, según Maquiavelo, según su pensamiento político. Podemos decir que, en conclusión, según Maquiavelo, hay que separar la ética de la política muy claramente, ya que la ética se ocupa de la bondad y de la felicidad, y en cambio la política trata del poder. Según este planteamiento, según esta perspectiva de Maquiavelo, son ámbitos distintos y tratar de subordinar uno al otro, pues es algo totalmente erróneo para Maquiavelo. Yo en este punto no estoy de acuerdo porque la política tiene que basarse en la ética, lógicamente, como por ejemplo sucedía en principio con Aristóteles, con Platón, que afirmaban que la ética y la política estaban integradas, estaban unidas. Pero ya desde la perspectiva de Maquiavelo esto no debe ser así. Maquiavelo, por otra parte, no acepta que el gobernante deba someterse a ninguna ley, y esto también es otro punto débil de la filosofía política de Maquiavelo. El príncipe para él es la máxima instancia y no hay ningún tribunal por encima de él, lo que significa que tiene libertad para obrar como quiera. Esta libertad, en cambio, no se aplica a todos los ciudadanos. El príncipe tiene que imponer orden y someter al pueblo a unas leyes estrictas. Por lo tanto, él lo que está avalando es un Estado más bien autoritario, claramente. En cuanto a las características del príncipe, del gobernante, pues Maquiavelo caracteriza al príncipe con las cualidades de la astucia, fundamentalmente, y de la fuerza, que son propias de, por ejemplo, de animales como el zorro y el león, respectivamente. El príncipe debe saber alternar también ambas cualidades con prudencia y tener claro el momento en el que debe ser astuto y claro cuando tiene que emplear la fuerza. La astucia, en ese sentido, significa el cálculo de los mejores medios para lograr mantenerse en el poder y salir airoso o fortalecido después de cada acción. En ese sentido, pues el príncipe o el rey pues tiene por tanto que ser astuto, ganarse la adhesión de su pueblo y evitar rebeliones. Y su principal recurso, según Maquiavelo, es la hipocresía. El pueblo es fácil para Maquiavelo de engañar. En cuanto a la fuerza y la violencia, según Maquiavelo también, son los medios a través de los cuales se logrará mantener el orden en el interior de un Estado y protegerlo de los ataques del exterior. No obstante, claro, también afirmó Maquiavelo que había que hacer un uso prudente de la violencia, tanto por exceso como por defecto, ya que existe el peligro de que se produzca pues una rebelión. Aunque en algunas situaciones, según Maquiavelo, está plenamente justificado si se consigue el fin de mantener el poder y crear orden. En cuanto pues a la vigencia del pensamiento de Maquiavelo, pues cabe decir que está íntimamente unido con su contexto histórico, un momento en el que Europa se está formando, los estados modernos están surgiendo, hay estados unificados muy prósperos como España o Francia, mientras que en otros territorios como Italia o Alemania se mantienen disgregados en feudos, en ciudades-estado, y en ese sentido la modernidad de Maquiavelo reside en que fue capaz de captar la importancia del Estado que está surgiendo, del Estado-nación, como unidad política fundamental. Por ello, consideró necesario que hubiera un príncipe volcado en el poder y que no se planteara cuestiones éticas y una ciudadanía a la que es necesario manipular para que el príncipe alcance sus objetivos. Desde una perspectiva
actual, tanto el poder excesivo asumido por el príncipe como la poca consideración hacia los ciudadanos son concepciones absolutamente incoherentes e inaceptables desde un punto de vista contemporáneo, como es lógico. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.